Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. Volvemos con el proyecto especial del canal, ya sabéis, el iceberg de los misterios más extraños y censurados de todo internet. Un proyecto en el que todas las semanas voy colocando un capítulo nuevo y vamos haciendo ese recorrido, ¿no? El descenso desde el nivel 1 hasta el nivel 10. Haciendo que cada vez que nos acerquemos más y más al nivel 10, los temas que tratamos son mucho más extraños y perturbadores. Dicho esto, hoy toca el nivel 7, parte 3, parte final del nivel 7. Vamos a finalizarlo y vamos a continuar con todos esos temas de alta extrañeza. Así que vamos directamente con nivel 7, parte 3. El imperio oculto de la mafia en Asia. Empezamos fuerte. Esta sería una idea que se ha hecho bastante popular en los últimos años, sobre todo en subforos de Reddit, en la que nos habla que Asia está realmente regida por un poder en las sombras. Es decir, Hong Kong sería uno de los lugares con más sindicatos del crimen de todo el planeta, y serían estos, o sería muy probable que estos sindicatos empezasen a controlar por la política y el gobierno, que realmente lo que viéramos sería una cara visible, pero quien mueve los hilos sería estos sindicatos. Quizás, puede ser que incluso estén separados, pero colaboren para determinar ciertos fines. Es una enorme posibilidad y hay gente que lo cree. Sobre todo, ya os digo, hay extensos debates en los subforos de Reddit al respecto. Por cierto, y esto es una cosa que me preguntan mucho sobre el iceberg. Mucha gente pide que profundice, pero no podemos hacerlo. En el iceberg estamos tratando muchos temas. Ya lo haremos de forma separada en un vídeo específico del tema que vosotros propongáis. Aquí tenemos que ir paso a paso porque son muchos temas en el mismo. La espiral de Malleray. Esto es muy curioso. Se trata de una pintura, o al menos de un tipo de pintura, siempre basada en una espiral. La espiral que representa el caos y lo irracional. Hace referencia a una persona que empezó a inventar este concepto, el señor Frederik Hunter Busser, un hombre que ideó este arte extraño. Él lo definía como un arte feo, amorfo, un arte que representa el lado contrario de la geometría sagrada, pero siendo también un tipo de geometría sagrada. Y esto es así porque la espiral, aparte de ser fea y grotesca, no tener una armonía, verla deformada, intenta también representar la no comprensión racional de la existencia. Y esta no comprensión siempre se escapa desde un punto hacia el infinito, en forma de espiral. Si tú te imaginas que la vida es una línea, la espiral te atrapa en un bucle infinito. Claro, son líneas deformadas del tiempo y es un concepto que atrapa o demuestra la teoría del caos. La espiral de Malleray es el símbolo de la muerte, de lo inevitable, y la vemos materializada en las galaxias, en el número áureo, en la espiral, incluso en los caracoles o en los girasoles. Vemos que la naturaleza nos envía ese mensaje, ¿no? La eternidad, el infinito, mostrada como una espiral. Interesante la espiral de Malleray y lo que nos ofrece como conceptos reflexivos sobre la realidad en sí misma. Alimento del caos. Ojo con este concepto porque esto es brutal. Mucha atención. Es la idea de que en el futuro existe una tecnología ultra avanzada que permite comercializar con anomalías temporales. Y esto provocaría en nuestro presente, que sería su pasado, alteraciones en el espacio-tiempo para generar energía del caos, que es con lo que comercializan como fuente de energía esas civilizaciones del futuro. Esto explicaría los fenómenos paranormales, los ovnis y todo este tipo de casuísticas similares. Serían esas anomalías producidas en el futuro y enviadas a nuestro presente, a su pasado. Y así cosecharían constantemente la energía del caos para producir energía. Es una teoría loquísima y muy difícil, que he estado leyendo sobre ella y me parece incluso
Bueno, ¿por qué no podría ser así? Nosotros, como seres humanos, el tiempo lo percibimos de una forma, pero es que realmente es muy difícil saber si el tiempo podría ser de una forma distinta fuera del cerebro humano, es decir, una constante cíclica o incluso una ramificación que conecta con el pasado o el presente nuestro, pero que se podría alterar con algún tipo de máquina. Muy interesante este tipo de teoría. Energía oscura. Bien, hay que diferenciar la energía oscura de la materia oscura. La materia oscura es un desconocido total para la ciencia. Es decir, imaginaos si es importante en el universo, que es el 80% de todo el universo. Es bastante, pero jamás se ha encontrado. Se conoce que todas las galaxias estarían rodeadas por materia oscura mientras se mueven por el universo, y habría algo que tira de la materia, y ese algo sería la energía oscura. El otro concepto sería una forma de energía presente en todo el universo, y es lo que ahora mismo está provocando la aceleración de la expansión, pero lo hace de una forma repulsiva, es decir, hace lo contrario a la gravedad, esa aceleración. Por eso mucha gente piensa que tiene que ver con la gravedad o con el mecanismo que hay detrás de la gravedad como una fuente de energía. Actualmente es un enigma para la ciencia, ya que no se sabe qué es ni cómo se ha producido, y como os digo, está tirando sobre todos los objetos del universo. Hay una teoría que nos dice que algún día la energía oscura desgarrará toda la materia y la convertirá en aceleración. Y esto es así porque, claro, si está constantemente acelerando el universo y cada vez más y más rápido, puede ser que al final acabe desgarrándolo todo. Es la teoría del Big Rip. Muy interesante. En 20 años que se lleva estudiando este concepto, no se ha descubierto mucho. Y la única conjetura que hay es que la energía oscura podría estar conectada de alguna forma con el propio espacio-tiempo, pero no se sabe nada. Es un total misterio. Extraterrestres artificiales. Bien, esto es una idea que nos habla de que las civilizaciones extraterrestres ultra avanzadas, en un momento de su evolución, dejan atrás lo orgánico y se asimilan con las máquinas que ellas mismas podrían haber creado. Es decir, si esto pasase, podrían replicarse a sí mismos, podrían ser inmortales, podrían crear millones de seres sintéticos, millones de miembros de su civilización, o incluso podrían crear máquinas que distribuirían por todo el universo, llegando a caer en planetas habitables y observar o incluso crear la vida. Podrían sembrar mundos con las máquinas. Claro, serían muy difíciles de comprender para los seres humanos. De hecho, ni siquiera sabríamos cuál sería su forma de comunicarse. A lo mejor hablan por señales de radio, por decir algo, porque la imaginación puede ir mucho más allá en cuanto a lo que puede llegar a originar la vida y su expresión distante en el universo. Hay muchos físicos como Michio Kaku que dice que es el futuro del ser humano, convertirnos en máquinas o al menos asimilar la esencia humana en una máquina. El no espacio. Bien, imaginar un agujero negro. En un agujero negro hay un punto donde todo es atraído a su centro. Todo lo que cae en el horizonte de sucesos cae por la fuerza brutal de la gravedad que tiene el agujero negro. Nadie puede escapar de eso. Pero ¿qué pasaría si se inventa una máquina que es capaz de repeler la gravedad en sentido contrario? Entonces podríamos crear una especie de burbuja que empezaría a repeler la gravedad del agujero negro en sentido contrario, y al caer en el agujero negro empezaría a ganar más y más velocidad y aceleración hasta quizás un movimiento infinito y salirse fuera del universo, o al menos cruzar esa singularidad en el interior del agujero negro y ver qué pasa. Estaríamos creando una tecnología capaz de evitar el efecto del aplastamiento de la gravedad del agujero negro, porque emitiría la pompa esta antigravedad en sentido contrario. Sería una vía de escape.
Esto es la teoría del no espacio o el no tiempo. Inventar una máquina que te vuelve atemporal y salirte del universo. Hubo un vídeo que hice hace muchos años sobre los difusos, seres que han resistido la muerte del universo por volverse atemporales y adquieren una tecnología 2 o 3 o 1000 veces mayor al tiempo del universo, porque han resistido otros, han tenido mucho tiempo, paradójicamente, para poder seguir evolucionando tecnológicamente, tanto como para escapar del tiempo. Muy interesante. Cealandia. Esto hace referencia a un nuevo continente que sucumbió bajo un terrible cataclismo y tendríamos bajo el mar. Hace 85 millones de años, este continente llamado Cealandia se hundiría en ese cataclismo y se separaría de Asia y de la Antártida. Sería lo que estaría entre medias. Hoy solo queda un 10% de su superficie y el resto está totalmente sumergido a unos 1000-1500 metros de profundidad. Ese 10%, lo que sobresale del agua, serían los picos más altos de sus montañas. Y en el 2017 se hizo varias expediciones a estas islas porque se pensaban que eran islas, pero descubrieron que eran montañas de este continente que está sumergido. Y allí encontraron un montón de evidencias de una enorme masa que formaría este séptimo continente de la Tierra. Claro, allí encontraron fósiles como conchas microscópicas que demostraban que en el pasado pues estuvo en la superficie y que además fue un continente repleto de vida. También encontraron esporas de plantas de superficie cuando hicieron taladros muy grandes a estas masas sumergidas de tierra y al sacar los cilindros vieron todas las capas del tiempo que había pasado en ese continente, descubriendo que habían esporas en un momento dado, es decir, descubriendo que estuvo a flote hace millones de años. Quizás hubo allí algún tipo de cultura o civilización que pereció y sus restos arqueológicos podrían, estar allí enterrados bajo sedimentos. Así que, efectivamente, Cealandia fue un continente perdido que conectaba Antártida y Asia. La Luna es artificial. Bien, esto hace referencia a unos estudios sacados en 1970 por los científicos Alexander Shcherbakov y Mikhail Basin de la Unión Soviética. Publicado en un artículo que causó mucho revuelo llamado de esta forma: ¿Es la Luna una creación de seres inteligentes? Donde exponían varios puntos clave que hacían pensar que quizás la Luna o una parte de la Luna escondía una gigantesca estructura artificial enterrada. Entre muchas cosas hablaban de un estudio concreto del señor Kirill Stanjukovich sobre el extraño diámetro que tenían los cráteres lunares. Estos deberían haber dejado un agujero de 4 a 5 veces superior el diámetro del cráter. Sin embargo, estaban perfectamente lisos y tienen muy poca profundidad. Por ejemplo, el cráter Aristarco es un cráter de 40 kilómetros de diámetro, pero solo tiene 3,7 kilómetros de profundidad. Esto es lo que analizaba. Y esto, se podría explicar si existiese una coraza o un blindaje interno a 3,7 kilómetros de profundidad, que da la casualidad de que es la profundidad máxima de todos los cráteres de la Luna. No hay algo más profundo, 3,7. Pero luego tienes diámetros de 40 kilómetros lisos. ¿Cómo puede ser? Os leo unas palabras del propio científico. Una de las características más espléndidas del paisaje lunar es un muro recto de casi 500 metros de altura y casi 100 kilómetros de largo. Se formó como resultado de que una de las placas de blindaje se dobló por el impacto de los meteoritos y se levantó uno de sus bordes rectos. Esto es un poquito de toda la información que hay, porque estos científicos pusieron a mucha gente a pensar. Hay muchísimos datos, pero os voy a dejar solo este. Proteína QRD 1451. Bien, esta sería una supuesta proteína que tenemos los seres humanos en el genoma y que determinaría todo lo que hace una persona a lo largo de su vida.
Hay muy poca información al respecto, pero se dice que sería un indicador genético que conecta con un factor oculto de la personalidad relacionado con pensamientos existenciales o espirituales. Se dice que muchos se han encargado de silenciarla, censurarla, y por eso hay muy pocos datos. Sería como algo que tenemos en el ADN que nos activa directamente con lo espiritual. Es interesante porque podría explicar muchas cosas, sobre todo con lo paranormal. Túneles secretos de Disneyland. Bien, existen túneles por todo el parque de Disneyland París, para que los trabajadores se muevan muy rápido en esos túneles y lleguen a sus puestos o lugares clave. Los túneles tienen, fijaos, cafeterías, tiendas e incluso peluquería para los trabajadores, pero solo para ellos. Allí no van los turistas. La extensión o área de estos túneles, y aquí es donde vendría el misterio, es que parece que tiene kilómetros y no existiría un mapa público de ellos. Sería tan profundo que hay una relación directa con varias desapariciones en el parque, e incluso hay otras teorías que nos hablan de que hay actos secretos y pagados por gente de mucho dinero que se ocultarían en estos túneles. Os voy a dar una primicia. Yo he estado en uno de estos túneles. Todo comenzó en una atracción de Piratas del Caribe. Íbamos en la barquita con un grupo de personas. Entonces se para la barca. Estamos ahí 5, 10, 15, media hora, 45 minutos. Y después de mucho tiempo ya la gente no podíamos salir, había mucha agua, y a la gente empezó a impacientarse. Y vino unos trabajadores que nos pusieron unas plataformas y nos sacaron por una trastienda del Jack Sparrow, que había ahí unos bidones, y entonces nos metieron por los túneles estos y salimos después en el parque, pero bastante lejos. Es decir, existen, yo los he visto, son reales. Otra cosa es que existan salas ocultas ahí donde se hagan cosas. Vete tú a saber. Geometría lunar Abaca. Se refiere a la extraña geometría que se ha encontrado en observaciones en Egipto. Ya sabéis que parece que los egipcios tenían una precisión matemática para hacer las pirámides y cualquier tipo de obelisco y otras construcciones, y esto lo hacían como forma de rendir tributo a los dioses o incluso como forma para conectar con ellos, ya que en vista satelital esa matemática se unía perfectamente con los astros, con los dioses. Pues parece ser que en las misiones de las naves rusas Luna 9 y luego la de Estados Unidos, el Orbiter 2, varias fotografías de la cara oculta de la Luna mostraron lugares que tenían una matemática perfecta, una geometría que incluso era igual a la de las pirámides de Egipto, como si hubiese un trozo de terreno que tenía la misma geometría que las pirámides. A esto lo llamaron geometría lunar Abaca, y es muy raro porque, claro, ¿quién se copió de quién? ¿Los de la Luna vieron a los egipcios e hicieron lo mismo? ¿O los egipcios vieron a los de la Luna y lo hicieron? Claro, aquí entrarían muchas teorías, muchas extravagantes, pero también me recuerda a la región de Cidonia en Marte, donde hay varias montañas que parecen pirámides. Un misterio muy extraño. Humanos, bacterias de la Tierra. ¿Qué quiere decir esto? Pues es la teoría de que la Tierra, el planeta, es un ser vivo y nosotros somos una especie de parásito o bacteria. A veces la Tierra tiene malestar por tanta bacteria que serían los humanos y crea huracanes, terremotos, crea un poco de su sistema inmune para defenderse. Es una teoría interesante porque nos relaciona de forma metafórica al ser humano como una especie de huésped que a veces crea una simbiosis, ¿no?, entre la naturaleza y el planeta y nosotros. Sería interesante verlo de esta forma, como la madre Gaia, como un ente que coexiste con nosotros, pero nosotros seríamos simplemente bacterias del mundo. Y cuando nos sobrepasamos, el mundo lo sabe y ejerce presión hacia nosotros.
Por eso surgen epidemias y muchas cosas que intentan controlar esa miasma de bacterias. Las marcas de Phobos. Bien, Phobos es una de las lunas del planeta Marte y su nombre significa en griego miedo, siendo uno de los satélites más grandes de Marte, junto a Deimos, que sería su hermano. Fue descubierto en 1829 por el astrónomo Asaph Hall, y desde entonces han surgido multitud de teorías sobre su forma. Llega a medir 11 kilómetros y en 70 millones de años caerá hacia Marte, causando un cataclismo a nivel, masivo. Caerá la Luna hacia Marte. Bien, lo extraño es que en su centro hay un enorme cráter y existen unas extrañas marcas que circuncidan todo este satélite. Parece artificial esas marcas, es muy raro. En el 2022, la ESA, por rebote de frecuencias, detectó que debajo de esta luna, debajo de su capa, de su superficie, hay como unas estructuras muy llamativas, estructuras que recuerdan vagamente a edificios. Y esto lo dijo la ESA, Mucho ojo. No se investigó más, o al menos no ha trascendido más la información al respecto, pero en el 2022 se dio estas noticias. Luego está el astronauta Buzz Aldrin, que le presentaron fotografías de Phobos, fotografías de un monolito que hay en Phobos, muy raro, es perfectamente recto. Y Buzz Aldrin, refiriéndose a esa extraña estructura de 90 metros, dijo: esto parece un monolito. Se refirió a esto como un monolito. Son 90 metros de estructura recta perdida en la nada en Phobos, como si fuese 2001 Odisea en el espacio de Arthur C. Clarke. Es una anomalía que nadie puede explicar. The Charley Project, ¿qué es esto? Pues es una página web que fue creada por Megan Good en el 2004 y se trataría de una base de datos sobre todas y cada una de las desapariciones de todo Estados Unidos, desapariciones de personas. Es una base de datos masiva que cuenta con casos desde 1910 hasta nuestras fechas y ayuda muchísimo a la policía. Las personas que están al cargo de esta web se encargan de investigar y reunir absolutamente todos los datos que existen de esas desapariciones. Y realmente es perturbador porque de ahí podrían salir teorías sobre la élite que hace desaparecer a varios por sumas de dinero. Bioma sobre genoma. Bien, en el 2007 surge el llamado Proyecto Microbioma Humano. Este proyecto empezó a investigar las bacterias que tenemos encima nuestra o incluso dentro de nosotros, bacterias, microorganismos, todo lo que tenemos en nuestro cuerpo, y detectaron que son más determinantes de lo que se creía, incluso podrían serlo más que el propio genoma humano. Es decir, en ciertas circunstancias, las bacterias pueden crear procesos metabólicos capaces de defender el organismo frente a enfermedades, siendo paralelo al sistema inmune. Por ejemplo, la flora microbiana de los intestinos mantiene al completo la salud y equilibrio del cuerpo. Una alteración ahí altera todo. Y son bacterias que como huésped tienen una relación simbionte con nosotros, igual que la teoría que os he hablado antes del planeta Tierra y los seres humanos, una convivencia. Es interesante porque este proyecto plantea una alternativa, ¿no? Y cosas ocultas o diferentes a cómo comprendemos el ser humano. El Neuralink y la mente colmena. Imaginaos que Elon Musk tiene éxito con su proyecto de comercializar el Neuralink y miles o millones de personas se colocan el Neuralink. ¿Qué pasaría si empezamos a comunicarnos con la mente? Ya que se podría hacer con ese Neuralink, que es un chip en el cerebro. Pues quizás empezaríamos a generar lo que se conoce como mente colmena. Y el ser humano como especie humana podría estar pensando al unísono, convirtiéndonos en, quizás algo superior en cuanto a un avance tecnológico. Podríamos tomar decisiones, tener menos discrepancias y actuar como una colmena.
Por un lado, yo creo que podría ser peligroso porque la colmena obedece a una reina. ¿Y quién sería el rey o la reina que manejase el Neuralink y la mente humana? Quizás esto se provoca sin que nos demos cuenta. De forma subliminal y por inercia, todos los que tengan el Neuralink acabarían obedeciendo al que actualiza el Neuralink. Igual que la gente tiene un iPhone y obedece a los productores del iPhone. Obedecer es aceptar el modelo del iPhone, por ejemplo. Tú lo aceptas porque lo tienes y todo lo que te dicen lo aceptas. Lo mismo pasaría con el Neuralink y eso generaría la mente colmena. Sería muy peligroso. Contactado Tomoki Uemiya. Se trata de un contactado japonés que dice recibir mensajes de seres extraterrestres desde 1994. Por ello, este hombre decide publicar en sus libros todos esos mensajes. Y allí los extraterrestres lo que le dicen es básicamente que le hacen propuestas sobre cómo mejorar la civilización humana. Hay un libro que se llama 28 verdades que nadie enseña a los seres humanos en la Tierra. Ya sabéis que mi opinión sobre los contactados es que el 99% son falsos. Y este especialmente parece que toma títulos virales, ¿no? 28 verdades que nadie enseña a los seres humanos. Me parece que aquí hay gato encerrado. Pero mucha gente en el iceberg, en esta teoría, cree en él y lo analiza porque hay cosas dentro de esas 28 verdades que al margen de que pueda ser un fraude, hay cosas interesantes que revela, ¿no? Y que sí que podrían hacer un mundo mejor. Pero claro, esto es idílico, ¿verdad? En fin, amigos, ya hemos llegado al final de este nivel 7. Como sabéis, este proyecto especial acabará en el nivel 10. Nos estamos acercando mucho a finalizarlo. Y la siguiente semana empezaremos el nivel 8, parte 1. Como sabéis, en la descripción de este vídeo tenéis un enlace que os lleva a todos los capítulos y sus partes ordenados desde el capítulo 1 hasta el de hoy. Y también podéis encontrar en otro enlace la imagen de todo el iceberg, por si queréis consultarlo. Como siempre digo, el misterio está servido, ahora os toca a vosotros seguir investigando. Os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Llegamos al final del programa. Puedes seguirme en mis otros 2 canales donde también subo información sobre misterios y enigmas. A su vez, también puedes seguirme en las redes sociales donde actualizo cada día su contenido. Que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos.